Cristina Pérez. Estados Unidos no quiere otra Venezuela y Milei es su aliado. Les quiero contar, hoy estuve hablando a la mañana con una fuente directiva de uno de los 3 bancos, son 3 bancos, no solo uno, a través de los cuales interviene el Tesoro de los Estados Unidos en el mercado cambiario local. Es un banco que ya se ha nombrado, el Banco Santander, muy conocido, y otros 2 bancos mayoristas. Y me decía, va a ser la única y última vez en mi vida que voy a ver algo así. Así empezó la charla. Obviamente se refería a la intervención del Tesoro de los Estados Unidos en el mercado local. A la misma hora en que yo estaba hablando con esta fuente, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, volvía a hablar sobre la Argentina en su cuenta de la red X, es decir, totalmente explícito y en forma abierta, afirmando que su país, que los Estados Unidos, tiene la capacidad de actuar con flexibilidad o con fuerza para estabilizar a la Argentina. Vuelvo al asombro de este hombre de la banca, con mucha experiencia en el negocio. Él me decía algo que nosotros ya comentamos acá, un día que, si ustedes lo recuerdan, acá todo pasa tan rápido, parece el siglo pasado, pero fue hace un par de semanas, que compartimos una especie de planilla de Excel que está en la página del Tesoro de Estados Unidos, donde aparecían cuáles habían sido las operaciones con monedas extranjeras parecidas a las que estamos teniendo acá, y solamente encontrábamos una con yenes en Japón, una con euros en Europa y una con dólares, pero mucho menor a la que estamos viendo en Argentina, con México. Entonces, probablemente es la 4ª vez que el gobierno norteamericano interviene directamente en un mercado cambiario extranjero. ¿Por qué lo hace con Argentina? ¿Por qué lo hace? Un país que tiene un récord, un prontuario como deudor, más que récord, más que perfil crediticio, ¿no? 23 acuerdos con el fondo, 10 defaults. Y me decía este hombre de negocios, este hombre de la banca, no podemos hacer una lectura sin pensar en lo que está pasando en el resto del mundo. Me dice, mira, este es un mundo que se va desglobalizando y cambia por un tablero donde hay áreas de influencia. Me hablaba entonces, por ejemplo, de China y su área de influencia en Asia, me hablaba de la tensión entre Rusia y Europa, y me hablaba de los Estados Unidos buscando controlar también su región. Yo enseguida les voy a contar algunas cuestiones internacionales que están pasando que son muy fuertes. Hoy no está Agustín, pero estuve viendo. Hoy una de las noticias que domina las páginas del mundo tiene que ver con un acuerdo en ciernes de defensa entre Estados Unidos y el mundo árabe saudí. ¿No? Esto va atado, obviamente, con el acuerdo de Medio Oriente, va atado con los avances en materia de esfuerzos para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania, que también hay novedades hoy que enseguida les voy a contar, camino a una reunión entre Trump y Putin, y en ese contexto hay 3 escenarios de mucho desarrollo económico y de reconstrucción, tanto en el Medio Oriente como en Ucrania, como eventualmente en una Latinoamérica donde Venezuela se reincorpore al estadio democrático. Insisto, áreas de influencia. Si tomamos lo que viene pasando esta semana con Venezuela, donde se está produciendo un despliegue militar que ya no se disimula, donde empieza a hablarse incluso de una salida negociada de Nicolás Maduro, solo hace falta atar cabos. Hoy escuchaba una nota de análisis de Los Angeles Times, donde de alguna manera contaban cómo fue cambiando el eje de influencia en cuanto a política internacional en el gobierno de los Estados Unidos con el crecimiento de la figura del secretario de Estado Marco Rubio, una persona que como legislador en los Estados Unidos representó largamente a comunidades que venían exiliándose, refugiándose en Estados Unidos, huyendo de autocracias como la de Venezuela, como la de Nicaragua, como la de Cuba, él mismo, que nunca pudo su familia volver en 40 años a la isla. Entonces, empezó Trump diciendo nosotros no queremos un cambio de régimen en Venezuela,
Es más, analizaron incluso un acuerdo con Chevron por el petróleo, hasta que hubo un cambio, un giro de 180 grados, y hoy tenemos un despliegue sin antecedentes, donde a los aviones B-52, todas noticias que las dimos primero acá, gracias a la expertise de Agustín Antonetti, ahora se sumaron helicópteros especiales, hay 10.000 hombres desplegados en el Caribe, y todo esto se suma a la orden de Trump de que la CIA puede hacer operaciones encubiertas, y por ahora no hicieron nada concreto, pero la presión es total sobre el régimen de Maduro. Entonces es un Estados Unidos que ya no dice, América Latina es nuestro patio de atrás, no nos importa, que pase lo que sea. No, están directamente produciendo un asedio militar para evitar que el Estado fallido de Venezuela siga siendo un problema ya de defensa de Estados Unidos, porque son una especie de puente, de corredor, por el que entran no solamente el fentanilo, sino armas o lo que quede de la influencia de ciertas potencias del llamado eje del mal, ¿no? Irán, etc. Ahora, hoy hablaba con otra fuente que me decía, si Estados Unidos quiere hacer pie en la región, ¿qué le queda? Fíjense el mapa cómo está. México, que es el país más grande de la región junto a Brasil, dominados por la izquierda. Independientemente de que Lula se haya reconciliado, como dicen, con Trump, que el propio Trump lo contó. Colombia, izquierda. En escala, ¿qué país sigue? Sí, Argentina. Nuestros vecinos también están gobernados por la izquierda. O sea, la alianza con Argentina es totalmente natural. Con la Argentina de Javier Milei, y si apuramos el asunto, con el propio Javier Milei, que se juega por Trump cuando todo el mundo decía que perdía. Y a pesar de que lo estaban ayudando los demócratas. Esto, yo no estoy diciendo es bueno o es malo, estoy contando hechos. No hace falta que yo les recuerde que el alineamiento de Cristina Kirchner era con las autocracias. Rusia, China, Irán, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Entonces, ¿qué pasa? Esta trama era impensada. Ni hablar lo que me decía el hombre de negocios. Cristina, nunca en mi vida vi ni veré el Tesoro invirtiendo acá. O sea, el Tesoro, ¿cómo invierte el Tesoro? El Tesoro es un cliente más de los bancos. Como cualquiera que es cliente de un banco, y opera de la misma manera. A ver, yo tomaba como ejemplo la crisis de 2001. La exposición en esa crisis de Argentina por la que se desata la crisis era mucho menor. Era una cifra irrisoria comparando a todas las cifras que se manejaron después. Esa crisis de la Argentina coincidió en coyuntura con la caída de las Torres Gemelas. ¿Qué hizo Estados Unidos? Cambió totalmente la visión de su telescopio. El Fondo Monetario, cuyo primer socio es los Estados Unidos, le soltó la mano a Argentina. Pero era un momento donde Estados Unidos tenía que mirar el terrorismo internacional, porque acababan de atacar el corazón de su poderío financiero. Latinoamérica no estaba en su radar primordial. Hoy, los peligros para Estados Unidos se concentran sobre todo en la avanzada China, pero no solo en el plano comercial, donde se está produciendo una guerra de aranceles, es decir, una guerra comercial, más allá de que China lo que quiere es comerciar. El plano que Estados Unidos quiere cuidar es el plano estratégico militar y no quiere dejar totalmente librada al azar lo que en otra época era, llamémosle así, el patio de atrás. Primero, no quieren una segunda Venezuela. Pero además, como yo les decía, si tienen que buscar un aliado natural, el aliado que sobresale por vínculos de los presidentes, por el signo político que gobierna la Argentina, por la situación de la Argentina, es el gobierno de Milei. A ver, algunos dicen, me decían esta semana, que Argentina tiene el récord o el mayor porcentaje de sentimiento anti-norteamericano. Pero es muy paradójico, somos un país muy paradójico, porque si esa encuesta es cierta, al mismo tiempo es el país que ostenta con la mayor circulación de dólar físico fuera de los Estados Unidos. O sea, es un sentimiento anti-norteamericano, pero un amor total por el dólar o algo así. Y al mismo tiempo, porque esta economía es bimonetaria, les diría yo por los problemas de nuestra moneda, pero es una economía dolarizada per se, y al mismo tiempo es la población que tiene
mayor cantidad de unicornios en toda la región, que tiene mayor preparación para el nuevo mundo tecnológico de la región. Y en este sentido hablo de la juventud, del desarrollo de criptomonedas, del optimismo tecnológico y apertura a la inteligencia artificial. Y todo eso hace que nuestro país, que tal vez se sobreadaptó a estas cuestiones por sus problemas locales, sea un lugar que presenta oportunidades. Yo no me voy a demorar agregando lo que ya hemos dicho tantas veces, no solo las tierras, porque hoy el campo sigue siendo el pilar, 8 de cada 10 dólares que entran a la Argentina entran por el campo, pero sí los potenciales que hay en minería, los potenciales que hay en el sector energético, y que le dan a Argentina un contexto de oportunidad único. Esto no solo lo vemos nosotros, lo que nos preguntamos nosotros es, ¿cómo tenemos todo esto y no nos podemos desarrollar? Esa es la pregunta que tenemos que responder todos. Por eso yo le decía recién a Gustavo, esto no es qué va a hacer Milei, qué vamos a hacer todos. El pantano de la economía lleva 15 años, pero el pantano institucional, del que ayer nos hablaba Maqueda, que es el Congreso, es el único que puede destrabar las cosas que hay que destrabar, producir las reformas para que salgamos del estancamiento. Entonces, ¿por qué las elecciones que vienen son importantes en este sentido? Porque el pantano institucional puede cambiar o hacerse más hondo, depende del resultado de las elecciones que vienen. Ayer decía Maqueda también, acá no se está eligiendo presidente, es verdad, pero ya se está hablando de cómo se va a leer la elección del 26 de octubre. Y los análisis nos llevan inmediatamente a auscultar los ánimos, los sentimientos, las esperanzas, el realismo o no de los votantes. Porque esto que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de Trump, de Milei, de Medio Oriente, de Rusia, de Putin, de Xi Jinping. Pero esto que es tan global lo define cada uno de los ciudadanos argentinos. Ayer hubo mucha polémica por la nota que le hizo Eduardo Feynman al presidente Milei, porque en esa nota Eduardo Feynman le dice el 80% de la gente no llega a fin de mes. Yo le pregunté a Juan Mayol, a él no le da el 80%, dice, es el 37% la gente que no llega a fin de mes. Lo mismo es un montón. Hoy, que es el Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza, el gobierno está volviendo a hablar de el logro de haber bajado de 52% a 31% el número de pobres. Claro, el cálculo que hace el gobierno tiene que ver con la canasta básica, la canasta alimentaria, pero cuando la gente habla de llegar a fin de mes, habla de la canasta total, de lo que necesita para pagar sus cuentas, para mantener un estilo de vida, una calidad de vida, para pensar en darse un gusto, para consumir más. Y eso nos vuelve a llevar como en un loop a la necesidad de crecer, de crear más riqueza para que haya más. Entonces, el tema de los ingresos y de cómo los ciudadanos analicen, metabolicen la problemática para tener una mejoría en sus ingresos, aparece en el fondo de este acertijo y en el gran dilema de este jeroglífico de las elecciones. El presidente Milei sigue haciendo hincapié en pedirle al electorado darle un crédito para esta segunda fase de su mandato, no aflojar, porque dice que se está a mitad del río. No desconocemos lo duro de la situación. Tenemos claro que hay que seguir esforzándose. Por eso les pido que no aflojen. Estamos a mitad del camino. Tenemos que terminar de cruzar el río. Ayer nosotros hablamos con uno de los puntales de los gobernadores de las Provincias Unidas. En este momento ellos están en una puja electoral. No van a ponerse a hablar ahora de su disposición al consenso, porque están en la batalla. Pero sí insisten en que el modelo estaría agotado, el modelo del ajuste de Milei estaría agotado si no hubiera aparecido la ayuda de los Estados Unidos, que es lo que me decía ayer el gobernador de Córdoba. No, yo creo que Estados Unidos llegó en un momento justo para brindar el apoyo, porque sin ese apoyo este modelo económico claramente no podía sostener el esquema que había previsto de las bandas. Así que, bueno, fue un apoyo geopolítico claro para un modelo económico que ya estaba agotado. Y hay otro partido que empieza después del 26, ¿no? Porque esta fase del gobierno agotó sus instrumentos, cumplió ciertos objetivos, pero la otra
sí o sí tiene que ser la fase de la actividad y del crecimiento. Pero no por Milei, por todos nosotros. El peronismo. ¿Qué siento que pasó con el peronismo? El peronismo buscó esmerilar. Hay un sector del peronismo que buscó voltear al gobierno directamente. Pero también buscaron esmerilar al gobierno y atacarlo incluso por flancos que terminan siendo un boomerang, porque yo les decía, si atacás por la corrupción, los abanderados de la corrupción son ellos, el kirchnerismo. Si atacás por el lado de la transparencia, ni hablar. Si atacás por el lado del narcotráfico, también. Ahora, ¿cuáles son las propuestas del kirchnerismo? Porque el peronismo, hay dos peronismos. De hecho, Yarlora representa otro peronismo. Y si te vas a hablar con gobernadores como Jalil o como Sáenz, no te encontrás con ideas envejecidas como las que pueden tener Cristina o Kicillof, que tienen un peso porque son la provincia más dominante del país. Entonces, vos tenés al peronismo que buscó esmerilar, pero que cuando pasa a escuchar propuestas, vuelven a lo mismo y no tienen mucho nuevo que ofrecer. Y todos sabemos a dónde nos llevó ese modelo. Entonces, a mí realmente me impacta cuando aparece un testimonio como el de la candidata de Santa Fe, filochavista, explícitamente filochavista, Karen Tepp, que en algunas encuestas aparece liderando, en otras aparece en tercio, en empate con los otros dos candidatos. Dicho esto, fíjense, vamos a tener otra vez en Santa Fe que la división de las opciones antiperonistas o antiextremistas, en el sentido de una posición casi chavista como la de Karen Tepp o de Monteverde, al ir separadas, terminan dejándole un camino abierto a una opción así. Pero bueno, son elecciones legislativas. Ahora, ¿quién puede decir yo no quiero que Argentina sea potencia? Ella. Y nosotros no queremos lo que quiere Milei, que es que Argentina sea potencia. Nosotros queremos que sea un poquito más humilde. Vivamos bien. Que nuestro pueblo sea feliz. Seamos felices. Ni más ni menos que eso. Digámosle a nuestra sociedad el tiempo que nos va a llevar. Bueno, ¿qué será la felicidad, no? La inflación de masa. Es difícil saberlo. Sin duda, el electorado del peronismo tiene la mayor verticalidad y suele ser el más previsible, ¿no? Bueno, hoy es el día de la lealtad, ¿no? El resto del electorado es un misterio, es más complejo, porque involucra sectores de la sociedad que están muchos más segmentados que antes. Porque ya ni siquiera hay una sola clase media, la propia clase media es un mosaico de clases medias. Y el sector productivo tampoco se puede sintetizar, porque tenés el sector tecnológico que es de vanguardia, tenés el sector del campo que es el que tiene las espaldas que sostienen la Argentina y el Estado que quieren los kirchneristas, que era un Estado que parasitaba al campo. Tampoco es la salida, porque el campo podría producir mucho más si dejaran de poner el pie en la cabeza. Entonces, ni hablar de los jóvenes. Otra óptica. Los chicos están realmente en otra óptica. Y no les molesta agarrar la mochila y tomarse el palo, Perdón que lo diga así. Y si tomás a alguien de 40 o 50 años, el resto de su carrera laboral vivió en un país que no creció. Vivió en un país que no creció. No puede ser normal si todo el resto del mundo creció. Son ínfimos los ejemplos de países que no solo no crecieron, sino que se empobrecieron. Y menos un país rico como la Argentina. Entonces, los sectores productivos reclaman a gritos que se pase a una fase de mayor actividad. Creo que todos lo reclamamos. En el gobierno también lo reconocen y por eso las palabras que empiezan a dominar la escena son crecer, reformas, competitividad. De esto nos hablaba Gustavo Quiroga, de la agencia Quiroga, desde IDEA. La técnica es parte de la competitividad. Si tenemos que poder competir con grandes empresas globales, y para eso hay que mejorar la productividad y que el verdadero partido está en el mundo, y para eso hay que cambiar el chip porque el mundo no nos va a esperar. Acá una medida circunstancialmente te puede proteger temporariamente, pero en el mundo no te esperan. Y ya gastamos todas las fichas con la temporaria protección. Venimos 15 años protegiendo temporariamente. Y estamos en un pantano. Entonces, si la competitividad no se logra, ya solo con otra devaluación más no te alcanza. Tenés que hacer las reformas. Por lo bajo uno habla de esto con sindicalistas y lo reconocen. De hecho, enseguida vamos a leerlo más en detalle. Ayer el expresidente Mauricio Macri, antes de las elecciones, expresó la necesidad de crecer, de hacer reformas en un tuit, que miren quién lo replica Santiago Caputo,
el asesor presidencial, que no solo se manifiesta de acuerdo, sino que augura con Macri una etapa de acuerdos. Esto es interesante porque tanto Caputo como Macri aparecen en la ingeniería de los cambios que podría haber en el gabinete. No solo se espera cuadros del macrismo, sino, según algunos dicen, y creo que lo deslizó el propio Milei, que el propio Caputo podría tener o asumir algún lugar con firma que tal vez esté ligado a la vinculación con los gobernadores. Mientras tanto, va llegando la hora de la verdad, que es la hora de las urnas. El 26 no va a cambiar el gobierno. Y es cierto, las espaldas de Estados Unidos ofrecen una curiosa oportunidad de poder parar la pelota y sin emergencia, pero con urgencia, hacer los cambios para que la economía salga de su coma farmacológico, permítanme que lo diga así, de su coma farmacológico. Crecer no solo se trata de riqueza, sino de desarrollo, de potencialidades. No hablo solo del país, hablo de los planes de vida de las personas, de los proyectos de futuro, de la mera idea del futuro. Y silenciosamente son los votantes los que van a dar su veredicto, escuchen esto, en menos de 10 días. Gracias por ver el video hasta el final. Nos ayuda mucho que se suscriban al canal, le den like y lo compartan. Un abrazo y nos vemos en el próximo.